¿Es rentable la educación en Nicaragua? Bueno, FUNIDES presentó un estudio sobre la educación y el empleo. Veamos de qué se trata. Adelante con el reporte. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se puede aprovechar la educación en Nicaragua. ¿Qué tanto se puede invertir y mejorar la educación en Nicaragua? Es parte de un estudio que hizo el FUNIDES y que nos explica un poco el presidente del FUNIDES hablando sobre este importante estudio. Vamos a dejarle parte de las declaraciones de Juan Sebastián Chamorro hablándonos al respecto. Que le preguntamos a 93 gerentes de recursos humanos de empresas que emplean hasta 17,000 personas. Esto es sumamente importante decirlo porque las personas que contratan, las personas que generan o que al finalmente aceptan a este joven que sale de la universidad para poder tener su trabajo es el gerente de recursos humanos. Entonces le preguntamos a los gerentes de recursos humanos, ¿cuáles son las competencias que más hacen falta en estos jóvenes que están saliendo del mercado laboral? Y lo que nos dicen es que se necesitan competencias socioemocionales, es decir, competencias que denoten grado de honestidad, cumplimiento a normas, cumplimiento a reglamentos y disciplina, a trabajo en equipo, todos esos elementos que de alguna manera han estado ahí en un tema un poquito relegado en el tema de la educación. Entonces, la importancia de este trabajo de FUNIDES es que resalta por primera vez en Nicaragua la importancia que tienen este tipo de competencias socioeconómicas. Los 9.000 millones de córdobas que asigna el presupuesto de la República para la educación, ¿para ustedes es muy poco? Nosotros creemos que siempre es importante invertir más en educación, ¿verdad? Precisamente por las rentabilidades que la educación está demostrando, ¿verdad? Pero nosotros creemos que esto hay que ir más allá de la asignación de recursos, de la desigualdad o equidad en estos recursos. Primero, hay que pensar en todo el sistema educativo como eso, como un sistema. No podemos hablar del sistema universitario separado de la secundaria y de la primaria porque cada sistema va preparando al joven, al estudiante, al siguiente sistema. Eso es una cosa muy importante. La otra cosa que creo yo que es un aporte de este trabajo es que por primera vez nos estamos moviendo de precisamente estos números, de que si cuánta plata se asigna, que si la cobertura es del 10%, que si la deserción es del 5%, etcétera, y nos estamos moviendo al tema del contenido de la educación. El contenido de la educación es igualmente importante. Entonces estamos reuniendo aquí a personas involucradas en el sector educativo, en el que le estamos diciendo, mira, los gerentes de recursos humanos, el sector privado está demandando estas competencias que en algunas universidades las están dando y en algunas otras universidades no las están dando. Ahora, no quisiéramos sonar críticos a la universidad, porque muchas de estas cosas, como por ejemplo trabajo en equipo, disciplina, honestidad, se va inculcando desde el hogar. Entonces la reflexión de este estudio es que tenemos que pensar como sistema y no como subsistemas por separado. Se habla de una brecha salarial también. Sí, el tercer estudio tiene que ver con un análisis que se ha hecho en base a encuestas de medición de vida de hogares continua, y ahí vemos, tenemos información de salarios de mujeres y de hombres. Entonces el equipo de economistas de PNUD hizo un análisis bien interesante en el que demuestra que dos cosas, que la mujer ha estado entrando más al mercado laboral. Hay mayor participación de la mujer en el mercado laboral de lo que había hace 10 años, pero todavía persisten brechas salariales. Es decir, que para una persona, para una mujer de igual edad, igual preparación académica, igual complejidad de trabajo, todavía recibe menos salario que un hombre con esas características, aunque varía un poco por el nivel de salario. La desigualdad aparentemente no es tan grave en los ingresos medios, y aquí hacemos la pregunta si tal vez las zonas francas están teniendo un efecto nivelador al ofrecer principalmente a mujeres salarios que se comparan mejor con los hombres para ese nivel de edad y de educación, pero en los niveles de salarios bajos y también en niveles de salarios altos, es decir, en empresas con ejecutivos o ejecutivas, se nota una diferencia salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces después de Bueno, precisamente el trabajo de esta mañana es reunir a rectores, a funcionarios públicos
a trabajadores, a expertos de la educación, para que enriquezcan las recomendaciones que FUNIDES pueda hacer y se incorporen como una agenda de carácter nacional. Nosotros creemos que la recomendación fundamental que se puede sacar desde ya de este trabajo es de que hay que fortalecer el tema de los valores en la educación para inculcar valores de liderazgo, valores de entusiasmo, de trabajo en equipo, que eso es lo que busca la gente que trabaja, que está contratando. Es decir, un consejo para un muchacho de 24 años que está pronto a estar en una reunión de trabajo, una entrevista de trabajo, hay que decirle de que resalte, además de lo que sabe, si por ejemplo es ingeniero, que sabe ingeniería, pero que también sabe trabajar en equipo. La educación en Nicaragua es sumamente rentable. Yo les comentaba a los colegas del FUNIDES de que cuando uno pone dinero en el banco actualmente tenés un retorno de más o menos un 5%. Sin embargo, cuando tú inviertes en la educación tuya o de tus hijos, tienes un retorno de alrededor del 9 al 10%, lo cual es mayor negocio invertir en educación que dejar tu dinero inclusive en el banco. ¿En qué subsistemas educativos se presenta la mayor rentabilidad? La mayor rentabilidad de la educación en Nicaragua está en la educación terciaria, en las universidades, que anda arriba del 20%. Esto se debe a que, como hemos venido avanzando en la universalización de la educación primaria, el premio por el título de primaria ya no es tan grande. Igual pasa con los bachilleres. Yo recuerdo que en la época de mi abuelo, uno te decía, ahí viene el bachiller fulanito de tal. Era un gran orgullo ser bachiller. El día de hoy ya nadie anda diciendo viene el bachiller Porta, ¿verdad? Ya la gente quiere universidad y entre poquito mi hijo seguramente ya no va a ser el licenciado, van a querer el máster o el doctorado, ¿verdad? Entonces, a medida que la oferta educativa va cada día siendo más preparada y más calificada, los premios por la educación van a estar siempre en los niveles superiores de educación, no tanto en los niveles primario y secundario. Pero entre más calidad tenga la educación, existe la posibilidad de que sea menos accesible porque los costos son altos. ¿Qué se está haciendo para abaratar un poco más los costos? Bueno, nuestra Constitución nos da el derecho de la educación de calidad gratuita y obligatoria. Entonces todavía la educación primaria y secundaria sigue siendo una responsabilidad del Estado. En el caso de la educación terciaria, la oferta educativa en el país se ha venido expandiendo en los últimos años, no al ritmo que el mercado laboral lo requiere, y en parte, viendo las tasas de retorno, uno podría pensar de que el sistema financiero podría poder poner recursos para financiar las carreras. ¿A qué es lo que yo te quiero decir con esto? Si tú vas a un banco y dices, no tengo dinero para entrar a la universidad, y el banco te cobra un 12% y tu retorno por la educación es de un 20%, tú puedes pagarle al banco y todavía ganarte un 8%. Entonces, el hecho que todavía no tengamos crédito para carreras bien desarrolladas universitarios es un impedimento para que mucha gente no pueda acceder a la educación terciaria, y es algo en lo que se debería de trabajar. Hay experiencias muy buenas en América Latina sobre créditos universitarios. De hecho, a nivel mundial los líderes están en Colombia. Cambiando un poco de tema, vamos a ponerle una entrevista que realizáramos a una muy conocida periodista, cómo trabaja en su tiempo y también